Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender, o a partir de hoy vamos a tratar de entender una nueva serie, la Encarnación, y vamos a tratar de entender realidades, verdades, que por desgracia se nos han escapado, aunque las tenemos por escrito, la verdad presente, en el testamento presente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero que por alguna razón se nos han escapado la profundidad de estas realidades, que en realidad lo que tratamos de averiguar es el misterio de la piedad. Por lo tanto, hoy es la primera serie, la primera parte de esta serie, la Encarnación, titulada La Encarnación, y tiene como título la plenitud de la humanidad de Cristo. Como de costumbre, os he traído textos para que podamos comprender de lo que nos va a hablar a partir de ahora, ¿verdad? Y trataré de ampliar el horizonte, porque en realidad esta es la obra de este ministerio, ¿verdad? Poder comprender todas estas realidades en la medida de lo revelado y lo posible, ¿verdad? Soy limitado, soy un ser limitado. Sin embargo, confío plenamente en Dios, que si me ha asignado esta obra, también nos va a revelar la verdad, ¿no? Para que podamos entender de qué nos habla, poder entender esta plenitud de la humanidad de Cristo y qué es lo que ha pasado en la Encarnación, ¿verdad? Vamos a ampliar con diferentes textos. Hay muchos más textos, o sea, llevo aquí un buen rato investigando. Yo os he traído algunos que me parecen lo suficientemente fundamentales como para que podamos entender la realidad. Uno de ellos es como no puede ser, el propósito eterno de Dios, del párrafo de oro, de la verdad presente, que nos dice exactamente cuál es el propósito eterno de Dios, cuál es la ley de Dios, porque en realidad aquí nos revela la ley de Dios, ¿verdad? Y dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Y esto necesitamos comprenderlo porque esto se cumple en el modelo, en el hombre Cristo Jesús, ¿verdad? Por esto empezamos por aquí, para poder desarrollar y poder comprender con mayor profundidad este asunto. Aquí tenemos un texto de... dos textos en realidad son aquí. Uno es de Colosenses 2, versículos 9 y 10, y dice así: porque en él, en Cristo, habita corporalmente, no es él, sino que en él habita. Es precisamente, se cumple lo que leímos antes, el propósito eterno de Dios. En el hombre, Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Habita el Padre. Dice, y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Otro texto. Que Dios estaba en Cristo, es decir, viene a explicarnos lo que nos dice Colosenses 2, pues lo vemos en 2 de Corintios 5, 19. Y dice que Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿verdad? No tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, nos encargó a sus ministros, a sus mensajeros, a sus enviados, la palabra de la reconciliación, es decir, explicar al mundo la verdad. Esta puerta por cual todos pueden entrar, que es Cristo mismo, para ser reconciliados con Dios, unidos a Dios. Cuando dice unidos a Dios, piensen en lo que leímos el primer texto, en el propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado, que todo ser creado es un templo en el cual habita el Padre. Y este principio se cumple en el hombre Cristo Jesús.
De hecho, por esto vino a la tierra, para revelar precisamente este principio, que el enemigo de Dios dijo que no era bueno, ¿verdad? Que esta es la ley de Dios en realidad, que la ley de Dios no es buena, que su espíritu en nosotros no es bueno, ¿verdad? Otro párrafo. En la obra de la creación, Cristo estaba con Dios. En la obra de la creación, Cristo estaba con Dios. Era uno con Dios. Igual a Él, el brillo de su gloria, la imagen expresa de su persona. El representante del Padre. El representante del Padre. Desde el cielo, ¿verdad? Solo Él, el creador del hombre, podía ser su salvador. Solo Cristo, el creador del hombre, podía ser su salvador. Ningún ángel del cielo podía revelar al Padre, el pecador, y ganar de nuevo la fidelidad a Dios. Dice, pero Cristo podía manifestar el amor del Padre, la ley de Dios, porque el amor del Padre es la ley de Dios. ¿Qué son los 10 mandamientos? El reflejo del carácter de Dios, de quién es Dios. Y dice, Dios es amor, por lo tanto, la misma presencia del Espíritu de Dios en este templo es la revelación del amor, de la ley de Dios, de quién es el Padre, ¿verdad? Por lo tanto, dice, pero Cristo podía manifestar el amor del Padre, la ley de Dios. Que esta fue su obra en la tierra, ¿verdad? Porque Dios estaba en Cristo, porque el Padre estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. A través de Cristo, ¿verdad? Cristo podía ser el hombre del día entre un Dios santo y la humanidad perdida. Uno que podía poner su mano sobre ambos. Nadie más que Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley. Se propuso tomar sobre sí la culpa y la vergüenza del pecado, un pecado tan ofensivo a los ojos de Dios que necesitaría la separación de su Padre. Necesitaría la separación de su Padre. ¿Qué pasó en la cruz? Esto mismo, ¿verdad? Esto mismo. Se separó, el Padre se separó de él. De otro modo, Cristo no podía haber muerto, ¿verdad? Cristo se propuso llegar a las profundidades de la degradación y la aflicción del hombre y restaurar el alma arrepentida y creyente en armonía con Dios, con su ley, con su presencia, porque esta es la ley de Dios, la misma presencia de Dios en este templo, ¿verdad? Es que es parte del misterio de la piedad, ¿verdad? Y que necesitamos comprender. En las doctrinas de Cristo estudiamos estas cosas, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Cristo, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nada, es decir, en el mismo principio que cuando existían solo el Padre y Cristo, no se creó nada en absoluto hasta que Cristo no se ofreció como garantía y sustituto para el pecado, por cualquier ser del universo que se podía separar de Dios. Dios lo sabe de antemano, lo sabía desde el principio que el hombre iba a caer, o sea, toda la historia de la redención Dios la sabía desde el principio. Por esto, Cristo se ofrece desde el principio como el Cordero de Dios. Y por eso dice el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Antes de que cree nada, Cristo se ofreció como garantía y sustituto. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo se ofreció a sí mismo como sacrificio y sustituto de los hijos caídos de Adán. Dios lo sabía desde el principio, antes de que Adán existe, antes de que Lucifer exista, antes de que nada existiese, perdón, ya me entendéis, perdón por la gramática, ¿verdad? Cristo se ofrece como sacrificio y sustituto. Pero cuidado, porque sustituto también representa el hecho de que Él se despoja de sí mismo, de esta vida una igual a Dios, su espíritu vuelve al Padre, ¿verdad? Porque recordamos que después de la cruz, Él pide al Padre que envíe su espíritu, el otro consolador, ¿verdad? Es esta vida que Él
Él toma nuestra vida, nuestro pecado, nuestra vida, ¿cómo diríamos nosotros? ¿Cómo diría yo? El hombre merecía morir. Por lo tanto, Cristo toma nuestra culpa, esta vida muerta, por decirlo de alguna manera, y nos da su vida, que es su espíritu en nosotros, el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Por eso vemos en el Espíritu Profecía, nos dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo, porque es esta vida de la cual Él se despoja, pero ¿qué es lo que hace con ella? No puede volver más que en el único ser que tiene esta naturaleza y que es el Padre. Por lo tanto, esta vida, Dios no muere, esta vida de la cual se despoja, vuelve al Padre, ¿verdad? Y cuando Cristo, después de la cruz, resucita, pide esta vida, ¿verdad?, que nos la dé a nosotros, ya cumplidos todos los pasos de la redención, ¿verdad? Por lo tanto, pide al Espíritu Santo que nos lo envíe a nosotros. Por eso es tan importante comprender quién es el Espíritu Santo. Es este Espíritu de Cristo, es el sacrificio por el pecado en realidad. Él se despoja de esta vida para que nos la dé a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros esta vida la perdimos en Edén, desconfiando de Dios. Este es el misterio de la piedad, por eso trato de explicaros o recordaros, porque ya hemos tratado todos estos asuntos en la doctrina de Cristo no hace tanto, ¿verdad? Para que podamos entender qué es lo que está pasando en realidad, qué no comprendimos nosotros, ¿verdad? Y por qué es tan dañina esta doctrina de la Trinidad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en realidad, ¿verdad? Es esta vida de la cual se despoja y nos la da a nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Por lo tanto, se ofreció a sí mismo como sacrificio y sustituto de los hijos caídos de Adán, aunque en esta ofrenda todo el cielo estaba implicado. ¿Por qué? Porque este Cristo deja de existir. Este Hijo igual, uno igual a Dios, deja de existir. Ahora, el Hijo de Dios es uno igual a nosotros. Y por eso dice, aunque en esta ofrenda todo el cielo estaba implicado en un sacrificio infinito. El Hijo de Dios deja de ser quien era y se convierte en un ser humano. Por eso nos habla de la plenitud de la humanidad de Cristo y necesitamos comprenderlo. Él preservará durante la eternidad esta plenitud de la humanidad de Cristo en el cual habita el Padre, ¿verdad? Cristo se convierte en el santuario de Dios, es el único ser en el cual habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Lo leímos antes, ¿verdad? En los textos de la Biblia. Y dice, pero el Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, y esto no es un rol, ni bromitas, ni rollos, sino que es una realidad. Este uno igual a Dios no existe ya, no existe. Pero el Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que a través de su corazón herido se encontrara un canal para la efusión del amor infinito por el hombre caído. El hombre se había degradado tanto por el pecado, su naturaleza estaba tan pervertida por el mal, que le era imposible por sí mismo entrar en armonía con Dios, con la ley, ¿verdad? Porque ¿quién es la ley? La ley es la misma presencia de Dios en nosotros, su Espíritu en nosotros, en este templo. Esto es la ley. Esto es lo que trato de explicarnos con las doctrinas de Cristo. Esto es lo que vamos a tratar de entender también en esta serie de la encarnación, ¿verdad? Cuya naturaleza es... El hombre se había degradado tanto por el pecado, su naturaleza estaba tan pervertida por el mal, que le era imposible por sí mismo, por eso era necesario sacrificio y sustituto. Sustituto es su Espíritu en nosotros, el que nos hace obedientes, ¿verdad? Que le era imposible por sí mismo entrar en armonía con Dios, cuya naturaleza es pureza y amor. Pero Cristo lo redimió de la condenación de la ley y le impartió el poder divino, su propio espíritu, ¿verdad? Esta naturaleza divina de la cual se despoja y que es el precio por el pecado, ¿verdad? Y le impartió el poder divino. Y mediante la cooperación del hombre, y esta es la obra que nosotros tenemos que entender, esta es la obra que nos corresponde, cooperar con este poder divino, ¿verdad? Dice, el pecador pudo ser restaurado a su estado perdido.
todo aquel que elige y entiende es clave. Por eso es tan importante entender qué es lo que ocurre en el día de la expiación. Porque la clave es entender la verdad. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos estar en armonía con Dios. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Mediante la cooperación del hombre con este poder divino puede entender la verdad. ¿Qué es lo que necesitaba elegir Adán en Edén? Confiar plenamente en Dios, que las obras de Dios son todo lo que necesita, ¿verdad? No podía mejorar en nada estas cuestiones. Pues esto es lo que necesita Dios en el día de la expiación, que el hombre comprenda su plan, quién es, cómo obra, cómo llevará a cabo su plan de redención, ¿verdad? Y que el hombre elija. ¿Nosotros qué es lo que necesitamos? Elegir. Y una vez que elegimos, este poder divino obra en y a través de nosotros. Esto es la clave que necesitamos comprender. El enemigo nos dirigió hacia el pecado, como si nosotros pudiéramos hacer algo. Y él lo sabe bien que nosotros no podemos. Por eso el hombre dice, le era imposible por sí mismo entrar en armonía con Dios, con la ley. Eso es lo que trata de decir. Y cuando entiendes esto, vamos al Sinaí y entender qué es lo que quiso hacer Dios. Vamos a la venida de Cristo y entender qué es lo que quiso hacer Cristo y hizo Cristo, ¿verdad? Y podemos ir en el día de la expiación, al final del día de la expiación, para poder comprender qué es lo que va a hacer Dios en la boda del Cordero, ¿verdad? Son puntos importantes en la historia de la humanidad que necesitamos comprenderlos entendiendo lo que Cristo hizo. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo, desde el principio, ¿verdad? Bien, entendiendo todas esas cosas, vamos a entrar en nuestra reflexión. Ahora sí, la plenitud de la humanidad de Cristo. Y dice, no podemos entender cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Él pudo haber venido a la tierra con tal hermosura que se diferenciara totalmente de los hijos de los hombres. Pero entonces no hubiese sido igual a nosotros, ¿verdad? Por eso Él viene desde el principio en la misma condición que el hombre, con la única diferencia. Él no tiene un padre terrenal. Él nace por la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y este es el Padre. Por eso la plenitud de la divinidad habita en Él. Por eso Cristo tiene las dos naturalezas desde el principio. ¿Qué nos falta a nosotros? La naturaleza divina, porque la perdimos en Edén. Pero el hombre Cristo Jesús nace con la naturaleza divina en Él. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Él nunca se separó del Padre, ¿verdad? De la ley de Dios, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Por lo tanto, Él pudo haber venido a la tierra con tal hermosura que se diferenciara totalmente de los hijos de los hombres. Su rostro pudo haber sido radiante de luz y su cuerpo alto y hermoso. Pudo haber venido en una forma tal que encantara a los que lo miraran. Pero esta no fue la forma en la cual Dios planeó que apareciera ante los hijos de los hombres. Debía ser semejante a los que le pertenecían a la familia humana y a la raza judía. Tenía que ser semejante. ¿Por qué? Porque de otro modo no hubiese podido refutar lo que el enemigo de Dios dijo, ¿verdad? Y enseguida entenderemos todas esas cuestiones. Por eso Cristo era necesario que sea uno igual al hombre. Pero ahora recuerden, ¿cómo fue creado el hombre? En él habitaba también la naturaleza divina de Dios, porque ¿cuál es el propósito? Por ahí empezamos. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que Él habite en todo ser creado. Por lo tanto, esta es la naturaleza divina que Adán sí tenía. La perdimos en Edén. Es verdad, nosotros ahora estamos con esta naturaleza pervertida, carnal, desprovistos del poder divino. Por eso Cristo se despoja de su vida y nos la da a nosotros, ¿verdad? Pero Cristo tenía que venir como hombre y tenía que demostrar que el hombre, unido a Dios, porque esta es la demostración que viene Cristo a ser el modelo del hombre, para que el hombre pueda entender que unido a Dios, el hombre puede vivir en armonía con su carácter, pero separado de Dios, no. Y por eso Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer.
Y en realidad nos revela el meollo de la cuestión. Lo que pasa es que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Por culpa de nuestra naturaleza caída, al estar separados de Dios. Recuerden, nosotros no podemos entender la verdad sin el Espíritu de Dios. Es clave. Por eso Dios necesita de nuestra colaboración. Lo leímos antes, ¿verdad? Mediante la cooperación del hombre, el hombre puede ser restaurado a su condición de la creación, del Edén, ¿verdad? Por eso Cristo tenía que ser semejante a nosotros, con la única diferencia que nosotros no la tenemos, pero la volveremos a tener en plenitud en la boda del Cordero, pero no antes de entender la verdad. Y por eso nos imparte su Espíritu, para que entendamos la verdad antes, y que entendiendo la verdad hagamos nuestra elección, confiar plenamente en Dios, que las obras de Dios es todo lo que necesitamos. Nada más. Esta es la incógnita del cielo. El enemigo dijo que la ley de Dios no es buena, que su espíritu en nosotros no es bueno, no somos libres. Pues Cristo vino a demostrar exactamente lo contrario. Que nosotros solo podemos vivir cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, solo podemos estar en armonía con la ley de Dios, con el carácter de Dios, cuando su Espíritu habita en este templo, ¿verdad? Y esto es lo que vino a revelar el modelo en realidad. Debía ser semejante a los que pertenecían a la familia humana y a la raza judía, porque de allí nació, ¿verdad? Sus facciones tenían que ser semejantes a las de los seres humanos y no debía tener tal belleza en su persona, que la gente lo señalara como diferente de los demás. Porque eso es lo que ha hecho el enemigo, tratar de decir, no, Cristo es un ser diferente y nosotros no podemos ser como Él. Otra trampa magistral del enemigo. Y esto es lo que necesitamos entender, la plenitud de la humanidad de Cristo y qué es lo que Cristo vino a revelar, qué es aquello que era diferente en Cristo. Y es ese poder divino que estuvo en Cristo y que Cristo nos la da a nosotros. Ha hecho el intercambio, Él toma nuestra vida muerta, por decirlo de alguna manera, la entrecomillo para que podáis entender, Él toma el pecado y nos da su vida. Hace un intercambio en realidad. Y este es el poder divino que Adán perdió en Edén, ¿verdad? La gloria de Dios. Hay tanto que explicar y entender en todo esto, ¿verdad? Pero en este ministerio, una y otra vez hemos venido a desvelar todo el engaño magistral del enemigo, ¿verdad? A través de lo escrito está. Debía venir como miembro de la familia humana y presentarse como un hombre ante el cielo, porque la incógnita estaba en el cielo también, ¿verdad? Y la tierra ante nosotros. Había venido a tomar el lugar del hombre, a comprometerse en favor del hombre, a pagar la deuda que los pecadores debían. Tenía que vivir una vida pura sobre la tierra y mostrar que Satanás había dicho una falsedad cuando afirmó que la familia humana le pertenecía a él para siempre y que Dios no podía arrancarle a los hombres de sus manos. En realidad lo que dijo él es que el hombre no puede obedecer la ley de Dios. Trataba de fundamentar lo que en realidad dijo en el cielo, que el Espíritu de Dios, que la ley de Dios no es buena, ¿verdad? Y trataba de demostrarlo a través del hombre. Por esto Adán se equivocó en Edén, confiando en las palabras de la serpiente y desconfiar de Dios. Pero Cristo vino a demostrar que la ley de Dios sí es buena, que el hombre sí puede obedecer, si se agarra del poder divino enviado de Cristo, si el hombre coopera con Dios, ¿verdad? Se agarra de este poder divino, entonces el hombre puede obedecer y es así como la última generación glorificará a Dios después de la boda del Cordero, ¿verdad? Una vez que esté unido en plenitud con este poder de Dios, ¿verdad? Dice, los hombres contemplaron primero a Cristo como un bebé, como un niño. ¿Qué es lo que trata de decirnos? Que era un ser humano, vino como un ser humano, ¿verdad? Dice, cuanto más pensemos acerca de Cristo convirtiéndose en un bebé sobre la tierra,
Tanto más admirable parece este tema. ¿Cómo podía ser que el niño indefenso del pesebre de Belén siguiera siendo el divino Hijo de Dios? Recuerden, en este bebé habitaba el Padre, el Hijo de Dios. Por eso vemos en Patriarcas y Profetas nos dice que le pide a todo el cielo, adórenle, es mi Hijo, ¿verdad? Aunque no podamos entenderlo, podemos creer que aquel que hizo los mundos, por causa de nosotros, se convirtió en un niño indefenso. Aunque era más encumbrado que ninguno de los ángeles, aunque era tan grande como el Padre en su trono de los cielos, y esto es lo que es Cristo, el ser humano, está en el trono del Padre. Por eso vimos hace bastantes reflexiones en donde decía, el Padre ha adoptado la humanidad en su seno. ¿Qué es lo que quiere decir? Ha adoptado a Cristo. ¿Y quién está en Cristo? Todos nosotros. En Cristo estamos todos nosotros, representados, por supuesto, ¿verdad? Porque se tiene que cumplir lo que vimos al principio, el propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado, ¿verdad? En Él, aunque era más encumbrado que ninguno de los ángeles, aunque era tan grande como el Padre en su trono de los cielos, llegó a ser uno con nosotros. Se hizo uno con nosotros. En Él, Dios y el hombre se hicieron uno. Por lo tanto, ¿por qué nos dice Juan que el Padre es el único Dios verdadero? Porque el Padre es el único que preserva su naturaleza divina completa, total. Cristo ya no es uno igual a Dios. En Cristo habita la plenitud de la divinidad, pero Él ya no es uno igual a Dios, ¿verdad? Sino que en Él habita el Padre. Cristo es un ser humano. Y eso es lo que nos trata de explicar este misterio de la piedad. En Él, Dios y el hombre se hicieron uno. ¿Quién es la divinidad ahora? El Padre, su naturaleza divina, espíritu, ¿verdad? Y Cristo, el ser humano, en el cual es uno con Dios, ¿verdad? En el cual se cumple el propósito eterno de Dios, el Padre habita en Cristo. ¿Comprendéis? Esto es lo que trata de explicarnos. Dice, y en ese acto donde encontramos, y es en este acto donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Es así como Cristo, entregando su vida uno igual a Dios, Dios paga el precio por el pecado por el hombre, nos envía su naturaleza divina porque Dios no muere. Aquí hay otra trampa que Satanás nos dijo, que Cristo murió de la segunda muerte. De la segunda muerte no ha muerto nadie hasta ahora, ni siquiera Lucifer. Nadie ha muerto de la segunda muerte, porque de la segunda muerte nadie vuelve. Lo que ha hecho Cristo es despojarse de su vida, su naturaleza divina, y dárnosla a nosotros. Y Él tomando sobre sí el pecado, ¿verdad? Por lo tanto, mirando a Cristo en la carne, como hombre quiere decir, miramos a Dios en la humanidad. ¿Por qué? Porque en este hombre, Cristo Jesús, habita el Padre. Es el santuario de Dios, ¿verdad? Lo que vio Moisés en el monte, es los que trató de enseñarnos a través del santuario, que le fue revelado y construido por Moisés, ¿verdad? Y esto es lo que entendemos también en el día de la expiación. ¿Dónde está Cristo? ¿Verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. El Padre habita en Cristo. Él es el santuario de Dios eterno. Es el único ser en el cual habita la plenitud de la divinidad. ¿Verdad? Mirando a Cristo en la carne, miramos a Dios en la humanidad. Dice, porque ¿dónde está la humanidad? Está en Cristo, a través de su Espíritu, ¿verdad? Y vemos en Él el brillo de la gloria divina, la imagen expresa de Dios el Padre. Por eso Cristo dice, ¿cómo estoy tanto tiempo con vosotros?
y no has visto al Padre, su carácter, cómo se manifiesta, su amor, ¿verdad? A través de sanar, resucitar, dar de comer a los hambrientos, en fin, toda la obra de Cristo es la obra del Padre en realidad, ¿verdad? O sea, la obra del Padre también. El Padre trató de reconciliar al mundo consigo mismo, lo vimos en los textos de inicio, ¿verdad? No olvidemos todas esas cosas porque todos estos pequeños detalles son grandísimos detalles en realidad. Perdiendo alguno de ellos es así como el enemigo nos engañó, ¿verdad? Para creer lo que no es verdad. Dice, Cristo descendió al nivel de la humanidad caída. Cristo descendió al nivel de la humanidad caída. Uno como nosotros. Cristo hizo un sacrificio infinito. Y nosotros no nos preguntamos, ¿cuál es este sacrificio infinito? Dejó de ser uno igual a Dios. Y esta vida de la cual se despojó, nos la ha dado a nosotros, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dio su propia vida por nosotros. Dice, tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios, el pecado, puso a un lado, atentos donde habla, porque no habla de la cruz, fijaos dónde está hablando, puso a un lado su corona real, se despojó de esta naturaleza divina, ¿verdad? Puso a un lado su corona real y accedió a descender escalón tras escalón hasta el nivel de la humanidad caída, ¿verdad? No nos habla de la cruz, nos habla de la encarnación, ¿verdad? Jesús fue llevado desde el Jordán hasta el desierto de la tentación y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, quería hacerlo dudar lo mismo que Adán en Edén, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que estaba tratando de hacer es hacer dudar a Cristo del Padre, ¿verdad? Del Padre, de la presencia del Padre. Dice, Cristo estaba sufriendo las más agudas agonías del hambre. Y esta tentación fue muy severa. Pero él debía comenzar la obra de redención precisamente donde empezó la ruina. Adán fracasó en el asunto del apetito porque quiso probar el fruto del árbol, ¿verdad? Y Cristo debía triunfar en esto, a través del apetito. Por eso tuvo que sufrir el hambre más severo. Atentos a lo que dice aquí, porque ahora de nuevo nos revela este misterio de la piedad, ¿verdad? Dice, el poder que descansó sobre él venía directamente del Padre. El poder que descansó sobre él venía directamente del Padre y no debía ejercerlo en su propio beneficio. ¿Por qué? Porque aquí se nos revela cómo obra el amor. El amor no puede obrar para uno mismo porque se convierte en egoísmo. ¿Comprendéis? El amor sirve. Por lo tanto, Cristo sufrió el hambre por nosotros y soportó el hambre, lo soportó a través del poder que venía directamente del Padre. Pero lo soportó por nosotros, no por Él. Si fuera por Él, era egoísmo y se hubiese convertido la ley del amor, que es ley de servicio, se hubiese convertido en ley del egoísmo y era pecado. Necesitamos entender todas esas profundidades, queridos hermanos, porque no es cosa cualquiera, ¿verdad? Con ese largo ayuno se entretejía en su experiencia, que ha de ser la nuestra también, una fuerza y un poder que solamente Dios podía darle a Él, pero ahora también a nosotros. Nosotros lo tenemos a nuestra disposición. Aquí tenemos que hacernos las preguntas. ¿Por qué nosotros no podemos tener este poder? ¿O por qué no lo tenemos? O sea, me refiero a nuestra realidad, porque en realidad está a nuestra disposición. Pero ¿por qué no obra? Es porque estamos engañados, queridos. Por esto la última generación
ha de echar fuera todo engaño, purificarse del pecado, de separación de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca la separación de Dios? Mentira, engaño, todas esas cosas que es lo que obra el enemigo, ¿verdad? Pues la última generación, entendiendo estas verdades, obedece a Dios, glorifica a Dios, entra en posesión del poder, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos y esta es nuestra profunda realidad, ¿verdad? Sea por la gracia de Dios o por desgracia, ¿verdad? Entendiendo o no entendiendo estas realidades. Dice, hizo frente y resistió al enemigo con la fuerza de un así dice el Señor. ¿Y qué es lo que trata de decir aquí? Que nosotros tenemos que entender la verdad y obrando con la verdad, un así dice el Señor, entender quién es Dios, quién es la divinidad, el Padre y Cristo, y que el Espíritu Santo es Cristo mismo, es esta vida de la cual Cristo se despoja, se la da al Padre y el Padre nos la da a nosotros, ¿verdad? Pero no es ¿cómo diría yo? Es un otro Dios, es que no es un otro Dios. Allí reside la trampa de la doctrina de la Trinidad. Es el Espíritu de Cristo que nos la da a nosotros. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, hizo frente y resistió al enemigo con la fuerza de un así dice el Señor. La verdad, pura, sin contaminar. Y esta es la obra de la última generación, de los 144,000. Descontaminar la verdad. No solo de pan vivirá el hombre, dice, y dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vivirá el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, de la verdad sin contaminar. ¿Por qué estamos desprovistos del Espíritu? Porque la verdad está contaminada, porque nosotros creemos apostasías, ¿verdad? Esta es la clave y esto es lo que trata de revelarnos, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Esta fuerza tienen el privilegio de tenerla todos los tentados de la tierra. La experiencia de Cristo es para nuestro beneficio. ¿Cuál es la experiencia de Cristo? Así dice Jehová. La verdad sin contaminar. Esta experiencia tiene que ser nuestra. Estos son los 144,000, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y cuál era la fe de Jesús? Así dice Jehová. El Padre podía habitar en él solo si se quedaba a lo así dice Jehová. A lo escrito está, sin contaminar, sin aceptar ningún tipo de engaño del enemigo. Y esta es la obra de los 144,000. Descontaminar la verdad y echar afuera del campamento al enemigo. Estos son los 144,000. Lo vimos también este texto en el Espíritu Profecía, en la verdad presente, ¿verdad? Los 144,000 es este hombre especial preparado que ha de sacar fuera del campamento al macho cabrío justo al final del tiempo, ¿verdad? Una vez que ocurre la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque han entendido la verdad, han hecho la elección de su vida en la eternidad. Han hecho la elección correcta, la que Adán se equivocó en Edén. Desconfiando de Dios, nosotros vamos a confiar plenamente porque para nosotros un así dice Jehová, igual que Cristo, verdades sin contaminar, confiamos plenamente en Dios y en sus obras, ¿verdad? Su ejemplo, al vencer el apetito, señala el camino para que aquellos que lo siguieran pudieran vencer. Desgraciadamente, nosotros hemos adoptado en medio de nosotros tantas trampas y tantos engaños que hoy nos cuesta un mundo comprender la verdad. El enemigo se ha asegurado que la iglesia militante esté entrampada y que no se pueda convertir en la iglesia triunfante. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que habrá 144,000, habrá un pequeño remanente que glorificará a Dios, que entenderá la verdad y de este modo escogerá a Dios aun si les costaría la vida. Sabemos que no va a pasar porque es innecesario ya al final del tiempo, ¿verdad? Todo está demostrado. Cristo estaba sufriendo como sufren los miembros de la familia humana bajo la tentación.
pero no era la voluntad de Dios que Él ejerciera su poder divino en su propio beneficio. Y por eso Cristo nunca obró para sí ningún milagro. Siempre fue para el hombre, porque es así como ocurrirá en el cielo también. Nosotros en el cielo no viviremos para nosotros, viviremos para servir, para otros. Y otros se ocuparán de nuestra vida. ¿Entendéis la cadena? Es como la cadena de favores. Creo que habéis visto alguna vez esta película, Cadena de Favores. Nosotros vivimos haciendo favores y los demás hacen favores para nosotros. Esta es la ley del amor. Esto es lo que debería de experimentar la Iglesia. Entendiendo este principio, piensen si esta es la verdad de la Iglesia, si esta es la realidad de la Iglesia, si la Iglesia ha entendido el Evangelio, la ley de Dios a Cristo, ¿verdad? Pero no era la voluntad de Dios que Él ejerciera su poder divino en su propio beneficio. Si no hubiera sido nuestro representante, la inocencia de Cristo lo había librado de toda esta angustia. ¿Por qué? Porque Él no había pecado. Él no tenía que demostrar nada a nadie, ¿verdad? En Él habitaba la plenitud de Dios, por lo tanto Él no tenía por qué sufrir. ¿Pero por qué lo hizo? Para demostrarnos a nosotros que sí, quedarnos con un escrito está, podemos tener el poder, podemos ser vencedores, ¿verdad? La inocencia de Cristo lo había librado de toda esta angustia, pero fue debido a su inocencia por lo cual sentía tan intensamente los asaltos de Satanás. Porque ¿qué es lo que intentaba hacer Satanás? Separarlo del Padre, pecar, separarlo del Padre, dudar del Padre, obrar para sí algún milagro, no confiar plenamente en Dios, que solamente con su presencia Él era capaz de sufrir toda tentación. Y esta tiene que ser nuestra experiencia al final del tiempo. Confiar tanto en el poder de Dios que por cualquier prueba que pasemos, podemos ser vencedores. Pasaremos por muchas pruebas, sí, pero seremos vencedores confiando plenamente en un así dice Jehová. Y no apartarnos de esto. Esto es el poder que viene cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, ¿verdad? Todo sufrimiento que es el resultado del pecado, entendiéndose separación de Dios, todo sufrimiento viene porque estamos separados de Dios, porque no confiamos en Dios, porque estamos desprovistos del poder divino. Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Se volcó en el seno del Inmaculado Hijo de Dios. Satanás estaba hiriendo el talón de Cristo, pero toda angustia soportada por Jesús, toda tristeza, toda inquietud, estaba cumpliendo con el gran plan de redención del hombre. El enemigo tenía que ser delatado. ¿Cuál era su verdadera intención? Colocarse como Dios desde el cielo. Esta era su verdadera intención. Que nos metan a todos a desconfiar del verdadero Dios y que Él sea nuestro Dios, ¿verdad? Todo golpe infligido por el enemigo estaba repercutiendo sobre él mismo. ¿Sobre quién queda el pecado al final del día de la expiación? Cuando Cristo sale del lugar santísimo y pone el pecado sobre el macho cabrío y los 144.000, este hombre especial preparado toma los engaños, el pecado, ¿verdad? Los engaños del enemigo, toma al enemigo y lo saca fuera del campamento. Esto quiere decir que este pueblo ha entendido la verdad, confía plenamente en Dios y echa fuera los engaños del enemigo, lo echa fuera del campamento. Esta es la iglesia triunfante, la que entiende y se somete a un así dice Jehová. La iglesia militante estará con sus maestros, con sus verdades, con sus cosas contaminadas y no experimentará esta realidad. El Espíritu de Profecía nos habla de esto. Si no lo entendemos, preguntémonos por qué. Porque es la clave. Por eso lo digo, no por otra cuestión. ¿Por qué estoy desprovisto del Espíritu para poder entender qué me revela lo escrito está? ¿Verdad? Todo golpe infligido por el enemigo estaba repercutiendo sobre él mismo. Cristo estaba hiriendo la cabeza de la serpiente.
estaba delatando las verdaderas intenciones del enemigo de Dios, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión os pueda ayudar. Es un tema preciosísimo, a mí me encanta. Llevo muchísimos años tratando de entender esta realidad. Doy gracias a Dios porque se me ha revelado, puedo entender esta realidad y por eso estoy aquí para presentaros a vosotros también estas verdades. Desgraciadamente, tal como vi en la última reflexión, mucha gente tiene la sensación de que yo tengo algo con alguien, pero que esta no es la realidad. Estos días estaba hablando con un hermano mío y le dije, mira, el verdadero problema de este pueblo, y por eso vemos en el Espíritu de Profecía una y otra vez dirigiéndose estas palabras tan duras al liderazgo de la iglesia, es porque el liderazgo de la iglesia no quiere reconocer el error, no se quieren arrepentir, porque esto implicaría dar un vuelco importantísimo a lo que la iglesia tiene como entendimiento hoy. Y también deberíamos de preguntarnos, ¿cómo ha llegado la iglesia en semejante apostasías? Es porque en ningún momento esta iglesia se ha arrepentido de haber rechazado a Cristo. Nunca ha vuelto a aquel punto, a aquel momento de 1888 para aceptar la verdadera justicia de Cristo. Y por eso el enemigo nos tiene bajo su engaño y por eso la iglesia militante está en un engaño. Por eso Dios dirige tanta palabra al liderazgo de la iglesia. Porque esta iglesia depende de sus maestros. Y si sus maestros no cambian de opinión, le seguirá predicando a este pueblo verdades contaminadas. Y por esto el mensaje, desgraciadamente mucha gente rechaza comprender esta realidad. Porque yo no tengo nada con ninguna persona. Mirad, necesitáis entender de una vez esta realidad. Si nosotros tenemos algo con algún hermano nuestro, no podemos tener el Espíritu de Cristo al mismo tiempo. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, ¿podemos entender la verdad? Es que todo esto es una cadena que se tiene que cumplir. Si no se cumple, estamos desprovistos de Cristo. Desprovistos de Cristo, ¿qué nos pasa? Separados de Dios, que fue la reflexión anterior, ¿qué nos ocurre? Estamos al merced del enemigo. Yo no podría explicaros a vosotros la verdad sin el Espíritu de Cristo. Esto es imposible. Desgraciadamente, mucha gente no comprende estos principios, estos mecanismos de un así dice Jehová. Y creen, inspirados por un espíritu extraño, que alguien tiene en contra de alguien. Y entended los principios de la misma venida de Cristo. ¿Cómo actuaron los fariseos? ¿Con qué espíritu? ¿Qué es lo que les dijo Cristo? Cristo teniendo al Padre en él, ¿verdad? Entended estos principios, queridos, porque nosotros no podemos experimentar otras cosas más que esta realidad. Y hasta que nosotros no entendemos, mirad, para que los maestros cambien, la iglesia necesita entender la verdad, para poner esta presión para que los maestros cambien. Pero el Espíritu de Profecía nos dice que desgraciadamente no va a ocurrir esto, sino que nosotros a nivel individual, por eso nos dice Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de qué? Del engaño, no del lugar de reunión. El lugar de reunión en sí mismo no tiene ningún problema. Nosotros deberíamos de tener libertad, plena libertad de expresión en medio de la iglesia para poder presentar estas realidades. ¿Por qué predico yo desde el garaje? ¿Porque se practica la libertad de expresión en el marco de la iglesia? No. Por eso estoy predicando de aquí, porque no permiten que estas verdades se puedan predicar desde el púlpito, mientras el pueblo cree que experimenta libertad. Pero alguien ha tomado el control del púlpito y nadie más puede presentar más que los maestros permiten. La pregunta es, ¿qué permiten que se prediquen? ¿Qué es lo que sabe el pueblo? ¿Sabe estas verdades que las presentamos aquí? Alguien me decía ayer, no he visto a nadie en todo el Internet y en todos esos años, desde que él está por Internet, presentando
la verdad, o sea, lo escrito está tal como lo hace tu ministerio. No he visto a nadie. Claro, porque parece que estamos hablando a los bebecitos, pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Así dice Jehová, no opiniones de uno ni de otro, sino la verdad tal como está escrita. Y por esto este ministerio se dedica a presentar tal como está escrito. ¿Es aburrido para algunos? Es su problema. Para otros es su salvación. Y a esto nos dedicamos, a glorificar a Cristo. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender la verdad y que entendiendo la verdad tomemos nuestra elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.